Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Bien Logan y empezamos. Creo que debes darle tiempo. ¿Tiempo? Sí. Eso sería bueno. Si es malo, tú saldrás lastimado. Pero no quiero volver a lastimarme. Depende de cuánto creas en las palabras de amor que dice ahora Jimmy. ¿Quieres arriesgarte otra vez? Estar solo tiene su zona de seguridad, lo cual es bueno. Pero tener a alguien no es necesariamente malo. El amor da miedo, pero también es hermoso. Amas a la persona adecuada. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos así? Creo que fue antes de que todo se fuera a Australia, no recuerdo bien. Ha pasado mucho tiempo, claro. Todo se fue de casa un tiempo. Cuando sepa qué hacer volverá. Lo estoy apoyando, así que es mejor tomarse un descanso para despejarse. No le digas a Jimmy dónde está todo. Todo quiere estar solo y tranquilo. Todo cerró los ojos al verlo prepararse para dormir. Ted también lo cerró, quizás porque lo había despertado en mitad de la noche y ya tenía sueño. Todo fue quien no pudo dormir, dando vueltas en la cama con demasiados pensamientos hasta el amanecer. Cuando llegó la luz del día, se levantó y salió de casa. Durante los muchos días que estuvo fuera, sin duda fue consciente de que alguien estaría agonizando, pensando que lo habían ablandado fríamente. El sufrimiento de Jimmy lo usaría para tomar decisiones. Tendría que pensarlo todo detenidamente, aunque la respuesta había sido clara desde el principio. Se acabó. Y no volvería a entrar a su corazón. Pero si un hombre viene a mendigar, actúa como si fuera a fallecer sin él. ¿Por qué no regresaría? Quiero tener un gato. ¿Te quieres uno? Robemos el gato de Jimmy. Lo dejó aquí de todas formas, así que llevémoslo. No podemos hacer eso. Sensi ya tiene dueños. Tiene un papá gato y una mamá gata. Pero la familia se ha ido. Solo le queda Jimmy, quien lo quiere y lo espera. La gente es rara, ¿verdad? Les encanta el amor que duele. Cuando alguien los ama y los trata bien, no lo aprecia. Cuando están a punto de irse, se les parte el corazón. Es cierto, ahora Jimmy para deprimido. Si Jimmy te llama, dile que tampoco puedes contactar con To. Está bien. ¿Y cuándo volverá To? Mañana a última hora. To debería volver en otra semana. To ya sabe qué va a hacer con Jimmy. No lo sabe. Yo tampoco lo sé, no me ha dicho nada. Entonces hay que esperar. No pensé que Jimmy estaría tan deprimido durante tanto tiempo. To probablemente tampoco lo creía. Realmente pensó que Jimmy tendría a alguien nuevo en la primera semana después de la ruptura. Estaba convencido de que Jimmy no lo quiere. Pero como vio a Jimmy suplicando, actuando como si fuera a fallecer sin estar con To, creo que To tiene que reconsiderarlo. Es un asunto serio todo esto. Jimmy también está deprimido. No puede contactar con To, no sabe dónde está. Estaban durmiendo juntos y de repente desapareció. Es como si lo hubieran desechado. Ted negó con la cabeza. Ted observó cómo Fa miraba al gato y empezó a considerar seriamente tener un gato. Fa estaba a punto de graduarse, debería tener un regalo de graduación para su novia. ¿De verdad quieres un gato? Lo acepto si me lo compras. Iré a conseguir un gato del templo, como sea, con que me ayudes a cuidarlo suficiente, dijo Fa con indiferencia. Ted no pudo resistirse, extender la mano y poner su mano sobre el cabello de Fa. La persona adorable levantó la vista, lo miró a los ojos y sonrió, mientras disfrutaba de un dulce momento con su novio. Jimmy lo llamó con voz desesperada. ¿Qué sucede? ¿Cuándo regresa todo? Preguntó. No lo sé. Quiero hablar con todo. Tengo muchas preguntas. ¿Puedes contactarlo? Claro que no. Ya te dije, no contesta ni mis llamadas. Todo vino a verme esa noche y dijo que necesitaba un poco de espacio, luego desapareció. ¿Debería creerte? Tú decides. No te obligo a creerme. Eché de menos la primera vez que conocí a To. También llovía mucho entonces. Y aquí viene tu monólogo dramático otra vez. Escuche primero, por favor. Ted suspiró, asintió para que Jimmy continuara, aunque Jimmy ya le había contado esa historia muchas veces. Incluso le había contado todo lo mucho que divagaba su exnovio, que quería volver a ser su novio. La primera vez que vi a Tom me pareció increíblemente lindo, pero parecía demasiado delicado para tocarlo. Me dije a mí mismo que no me gustaría ese tipo de personas. Todo no era adecuado para mí, pero era amable. Tan increíblemente amable conmigo, más que con nadie. Fui yo quien subestimó su habilidad. No la aprecié como debía. Y ahora estoy aquí sentado pensando en el día en que ya no me quiera. ¿Debería dejarlo ir? Cuando pienso en dejarlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, amigo. La semana que viene son los exámenes finales. Tu madre te va a regañar si bajas las notas. A mi madre no le preocupan mucho mis notas. Ted intentó cambiar de tema, miró la mano de Jimmy
que lo agarraba del brazo y luego miró a Fa, que estaba ocupado grabando con su teléfono. Sabía que Fa le enviaría el video que había grabado a To y se estaba divirtiendo. Si To de verdad no te quiere, ¿qué harás, Jimmy? Lo voy a aceptar. Pero no, ahora todavía no puedo aceptarlo. Quiero preguntarle. Ese día, si ya no quería amarme, entonces, ¿por qué me dejó besarlo? ¿No eras tú quien estaba engañando a mi hermano? Escúchame, Te, por favor. Te levantó la mano para frotarse el rostro. Te suspiró profundamente antes de hablar. Te escucho, dime. Pero para ser honestos, estoy cansado de escucharte y consolarte. Si es posible, ojalá todo volviera y aclararan las cosas ustedes mismos. En definitiva, ya sea que terminen juntos o separados, los quiero de vuelta pronto. Solo escucha, te dije que te escucho, dime. Solo sé que quiero a todo. Es lo único que siento en este momento. To llegó a casa por la tarde después de comer con su familia. El chofer de su madre lo dejó en casa. En cuanto abrió la puerta, se agachó para saludar al gato, sin sorprenderse mucho al verlo allí. Te le había estado informando que Jimmy se negaba a regresar a su casa, insistiendo en que lo esperaría para hablar cosas con él. Hablar de qué no lo sabía, pero también tenía cosas que discutir con Jimmy. Quería volver antes, pero su madre lo había arrastrado a China. To empujó su maleta para meterlo dentro de la casa. Cargó al gato entre sus brazos mientras maullaba. Se sentía que el gato lo había extrañado, pero también se sentía solo. No había nadie más en casa. Te y Jimmy estaban en la universidad. Fa probablemente también tenía clases. Lo que sorprendió a To no fue el gato, pero tampoco es que no estuviera sorprendido. Cuando vio el estado de la casa desordenada por la probable participación de Jimmy, supuso que estaría de esa forma, y supuso que Te había planeado limpiar la casa por la tarde o por la noche antes de regresar. Le había dicho a Te que volvería por la noche, pero To bajó la camisa de Te del sofá y apartó el libro abierto. Soltó al gato, a quien había cargado desde la entrada de la casa, hacia la libertad. To al final no tenía intención de limpiar la casa. Ese era el trabajo de su hermano. Caminó hacia el montón de pertenencias de Jimmy buscando una correa y un transporte para llevar al gato. En cuanto abrió el transportín, el gato se metió dentro, como si supiera que todo lo llevaría de viaje. Después de arreglar al gato, To continuó su viaje. Unas horas más tarde, el coche de Jimmy entró a la casa. Ayúdame a limpiar la casa. Si To ve la casa así desordenada, seguro que me va a regañar. Entonces que me regañe. Incluso su voz de regaño es adorable, dijo Jimmy. Eso no me parece bonito ni tierno. Jimmy estaba emocionado y feliz cuando Te le dijo que su hermano volvería esa noche. Te le había dicho que tenía que ayudar a limpiar la casa, porque si todo lo veía todo desordenado, se quejaría sin parar. Y por mucho que quisiera a su hermano, Te insistía en que las quejas de su hermano eran desagradables de escuchar y quería evitarlas lo más posible. No es nada molesto, su voz es adorable. El nuevo Jimmy tolera que lo regañe y no se escapará como antes. Te dejó escapar un sonido de sorpresa y en ese mismo instante Jimmy notó algo inusual. El coche de To no está. Volvió y luego se fue. Jimmy apagó el motor, abrió la puerta del coche y salió rápidamente. Te tenía la llave de la casa y tenía tanta prisa por abrirla. Jimmy podría haber temido que todo desapareciera de nuevo, mientras que él estaba preocupado por ser regañado por dejar la casa tan desordenada. Después de abrir la puerta y ver una maleta grande, confirmó que todo había regresado. ¿Y dónde estaba Sensei? ¿Se lo llevó todo? Una vez le sugerí a To que se robara el gato como venganza por tu crueldad. Llamaría a To. ¿Puedes contactarlo? Por supuesto. ¿Siempre pudiste? Hola, To. Te evitó la mirada de Jimmy sin responder la pregunta. Jimmy se cruzó de brazos y lo miró fijamente, sin saber si estaba enfadado por el gato o por qué Te le había ocultado el verdadero paradero donde se había encontrado To. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, bye bye. Gracias por ver el video.